Arranca, ¿eh? Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad que Fundación El Libro ha organizado en conjunto con la Sociedad Argentina de Análisis Político. Se trata de la ponencia La Política Argentina Hoy, desde la mirada de la ciencia política. Para saludarlos, en primer lugar, la palabra de la magíster Diana Segovia, gerente de la Cámara Argentina del Libro. Buenas tardes a todos y todas. Esta actividad se enmarca en una actividad que estamos queriendo impulsar desde la Fundación El Libro y desde la Cámara del Libro, que es acercar a las distintas profesiones y asociaciones profesionales a la Feria del Libro. Vemos cada año que distintos públicos se vienen acercando más a la feria, los jóvenes, y también queremos que los profesionales visiten más la feria y tengan un lugar. En esta semana tuvimos 3 asociaciones profesionales realizando estas actividades y queremos que el año que viene sea una semana completa y que nosotros, los politólogos, tengamos un día completo para la ciencia política y para discutir los temas de actualidad. Así que les dejo con la asociación y con el panel que han organizado y les deseo una buena charla. Muy bien, gracias Diana. Vamos a presentar ahora a quienes van a desarrollar este encuentro. El doctor Martín D'Alessandro, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, voy a reiterar su cargo. El doctor Martín D'Alessandro, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, quien va a moderar este encuentro. La licenciada Malena Galmarini, concejal de Tigre. El licenciado Fernando Strafache, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Juan Manuel Abal Medina, politólogo y senador mandato cumplido, y quien va a presentar en primer lugar esta mesa, el doctor Juan Pablo Laporte, jefe de gabinete de la Sindicatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Comisión Directiva de la SAP. Bienvenidas a la Feria del Libro. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su participación. Gracias Diana Segovia, que hemos pensado juntos y con Martín este primer panel institucional dentro de la Feria del Libro. Hoy es un día donde la ciencia política tiene mucho para agradecer y para celebrar. Agradecer en primer lugar, y repito, a la Cámara Argentina del Libro por darnos esta posibilidad en este evento y a la Fundación El Libro por darnos este espacio institucional. A su vez, celebrar este primer panel institucional donde nos permite generar un espacio de excelencia y de prestigio a los politólogos para, de alguna manera, en esta pluralidad de voces que hoy nos prestigian con los panelistas, entender un poco más sobre la problemática de la política argentina. Quisiera brevemente, y ya que hay 2 expositores que por agenda parlamentaria no están, poder en 2 minutos hacer una pequeña introducción de cómo vincular la ciencia política con esta feria y cómo vincular nuestra disciplina con la reflexión política que van a hacer nuestros prestigiosos colegas. Por un lado, reflexionar sobre la íntima relación que existe entre el pensamiento político moderno y la historia del libro. Muchas investigaciones se han desarrollado en el mundo para demostrar que la constitución política del pensamiento moderno tiene una relación directa con el libro. A su vez, estas investigaciones recuperan el valor del lector como sujeto propio de la acción del leer, en tanto a partir de la circulación del texto escrito hemos podido entender que se ha constituido la modernidad política como capacidad de reflexionar en torno a los hechos de la sociedad, de las instituciones y de la política. Muchos autores como Chartier, Darton, Petrucci, Habermas, entre otros, han teorizado este tema. En la Argentina me ha tocado la posibilidad de coordinar una investigación multidisciplinaria en donde analizamos cómo se constituyó la modernidad política y cómo esto afectó en el pensamiento político en los inicios de la revolución y en toda la tradición política argentina. Y a
su vez esto derivó en una publicación de un texto que se denominó Cruces y Perspectivas de la Historia de la Política y de la Cultura Escrita. Por un lado, esta reflexión para ver cómo vinculamos este pensamiento político que hoy nos va a ilustrar acerca de la realidad política, entre paréntesis, compleja en estos días, y a su vez una segunda relación en tanto cómo el pensamiento político puede diagnosticar, deconstruir y dar una perspectiva hacia adelante de cómo está hoy la situación política argentina desde la mirada de la ciencia política, que es por primera vez este hito histórico que decíamos con Martín y con Diana, que en la Feria del Libro podamos constituirnos como disciplina y tener un espacio institucional para reflexionar con estos panelistas que son todos politólogos, todos exitosos en su campo político, de una diversidad de sectores políticos, pero todos sentados dialogando en torno al problema de la Argentina y al futuro de la Argentina para construir desde nuestra disciplina un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, para dar ya entonces la introducción al panel, sin embargo, los agradecimientos de rigor, por supuesto a Juan Pablo Laporte y a Diana Segovia, que con mucha visión pensaron la posibilidad de que hubiera un Día del Politólogo en la Feria del Libro, junto con el reconocimiento que ya existen hacia otras profesiones. Esto es para agradecer, pero también para reflexionar en el sentido que la ciencia política se viene ganando un lugar cada vez más importante en la sociedad argentina. La ciencia política ya no es solamente un círculo académico de profesores e investigadores, sino la presencia de una disciplina y de una profesión que cada vez tiene más cosas para decir y más espacios donde desarrollarse. La mesa de hoy es un ejemplo clarísimo de eso, porque uno de los espacios importantísimos y privilegiados en los que la ciencia política se desarrolla, los politólogos se desarrollan, es justamente la actividad política, ¿no? Es como ser observador y observado al mismo tiempo, y este panel que hemos construido hoy con estas tres presencias, Fernando, Juan Manuel y Malena, son un ejemplo de ese trabajo exitoso en la política y de una mirada politológica acerca de la realidad que los circunda. Por eso, además, agrego que no solamente ellos tres pertenecen a tres partidos políticos diferentes, sino que además estudiaron ciencia política en tres universidades diferentes, lo cual es una muestra más de la pluralidad de voces que vamos a escuchar hoy. Así que aprovecho para agradecerles a los tres nuevamente que estén acá honrándonos con su presencia y con su amistad. Finalmente, antes de darles la palabra, transmitirles las excusas, las justificaciones válidas que aceptamos y lamentamos que nos dieron tanto la diputada Carla Carrizo, que hoy hay una sesión importante en la Cámara de Diputados y no pudo venir, así como el periodista y también politólogo Ignacio Miri, que se había comprometido, pero por razones profesionales y laborales tiene que ir a cubrir para el diario Clarín esa misma sesión. De manera que, si les parece, damos comienzo a la charla del panel. La idea era que fuera una conversación lo más informal posible entre los invitados, porque además de invitados, políticos exitosos y politólogos, son también amigos y tienen muy buena relación con nosotros y entre ellos, de manera que creo que esto es un activo que podríamos aprovechar para que la charla y los intercambios sean fluidos e informales. De manera que mi propuesta es que cada uno de ellos empiece con una reflexión, exposición, sin tema previo, entrando al tema de la política en la Argentina hoy, desde su mirada, que naturalmente va a ser politológica, en la manera en la que ellos deseen, y después una segunda ronda para intercambios y preguntas del público. Mi propuesta es entonces que comience Juan Manuel primero, Fernando en segundo lugar y Malena en tercer lugar, si están de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Martín, Diana, muchísimas gracias por la invitación. Realmente
venimos peleando hace tiempo por la institucionalización de la ciencia política, es una fecha que creo es muy importante y que tenemos que celebrar. No es menor, yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando se graduó el primer graduado de mi carrera, Ciencia Política de la UBA, un amigo, Eduardo Tabani, se le ocurrió, como se hacía en ese entonces, poner un letrero en la puerta. Puso Eduardo Tabani, politólogo. Entonces la gente tocaba el timbre para que le arreglara los pies. Eso era la ciencia política cuando empezamos, hace no demasiado tiempo. No se conocía, no se comprendía, no se veía. Y obviamente se fue ganando y construyendo un camino de un lugar difícil. De un lugar difícil porque es un lugar que a la vez hace referencia a una práctica, como en este caso ejercemos alguna vez nosotros, pero centralmente una disciplina académica. Entonces, en esa ida y vuelta nunca está muy claro. Las preguntas obvias que preguntan los que no conocen nuestra disciplina, ¿uno estudia para ser político? No, es otra cosa. Es una disciplina que estudia un determinado campo de conocimiento. Pero con la confusión que hay y con lo que todos conoceremos que existe sobre la política, estudiar ciencia política y ser licenciado en ciencia política en la Argentina particularmente siempre fue complicado. También usando un ejemplo que uso mucho cuando doy alguna clase en particular, yo le comento a los alumnos, si alguno para venir a la clase, cuando van en un taxi le preguntan a uno, van en el taxi, el taxista le pregunta a uno, ¿qué estudias? Uno dice ciencia política. ¿Qué dice el tachero? Ah, chantún, ¿cómo vas a robar con eso? Qué distinto a como si el pasajero responde estudio física cuántica. ¿No? ¿Cómo sabe? Es un científico. Lo contrario. Esa visión de construcción disciplinaria está obviamente cambiando, lenta pero persistentemente. Creo que este día en ese sentido es una cuestión importante en el camino de esa institucionalización, pero también en la Argentina va de la mano con los problemas generales de la política. Estudiamos un campo problemático siempre y particularmente en la Argentina. Un gran amigo mío, maestro que tuve la suerte de tener, que fue Guillermo O'Donnell, me comentaba en una de las últimas charlas que tuve con él, me decía, Juan Manuel, qué terrible en la Argentina, los problemas siempre se repiten. Y bueno, con lo que estamos viendo hoy los últimos 4 o 5 días, esa terrible repetición de los mismos problemas que una y otra vez vuelven y vuelven a acontecer en nuestro país. Problemas históricos y estructurales, problemas que otros países han superado, nosotros no. Uno ve la inflación, por ejemplo. Los argentinos tenemos alta inflación desde fin de los 40, claramente de los 60. Una y otra vez problemas de alta inflación. Países que la tuvieron, Brasil, Chile, Perú la superaron, nosotros no. Seguimos lamentablemente después de años y años en ese mismo camino. Problemas extraños, porque no es que se ha implementado un solo tipo de medida para solucionarla. La han implementado dictaduras genocidas, la han implementado gobiernos democráticos, gobiernos neoliberales, no neoliberales, y el problema sigue firme. Creo que mucho de esto, y como para abrir un poco la discusión, creo yo que tiene que ver con el modo en que la política se fue construyendo y cómo se fue generando el debate político en la Argentina. Hablando mal y pronto, en la Argentina es muy difícil poder consensuar políticas, es muy difícil poder acordar políticas, cosas que son del día a día en muchos países. Y no me voy a hablar de Estados Unidos, obviamente hoy no sería el mejor ejemplo, ni a Europa Occidental, sino a Chile, Uruguay, Bolivia. Uno ve que hay en algún sector o en alguna parte de la sociedad una intención de al menos generar algún tipo de acuerdo del que no nos salimos y más o menos vamos desarrollando. Para un estudio reciente se me ocurrió analizar los gobiernos argentinos. También, a diferencia de muchos países del mundo, en la Argentina no hay un listado de presidentes. Uno agarra Estados Unidos y hay un listado de presidentes de Washington en adelante, qué fecha, o los reyes en Europa. Bueno, en la Argentina obviamente no existe, ni siquiera estamos de acuerdo quién gobernó, quién no gobernó la Argentina. Y hay discusiones, si este fue presidente, este no fue. ¿Por qué? Por las permanentes rupturas, ¿no? Entonces, en ese estudio, que es para un libro que estaba trabajando sobre la política argentina, la democracia final, de la democratización del sistema en adelante, encontré que hubo 42 gobiernos, muchos de ellos democráticos, muchos no democráticos, muchos de semidemocracias. Lo cierto es que en esos 42 gobiernos, la buena noticia es que la mayoría del tiempo habían sido gobiernos democráticos, algo que en general muchos no ven. Y también otra noticia interesante es que el tiempo que habían gobernando no era tan distinto como uno lo imaginaba a primera vista. Hubo un 30 y tanto % de gobiernos peronistas, un 28-29% de gobiernos radicales,
un 20% de gobierno de las Fuerzas Armadas y un 15-20% de otros partidos, que sería el actual y lo que hubo en la concertación en la década de los 30. Pero uno ve que, digamos, en ese sentido, ¿para qué me pareció interesante ese dato? Para terminar con esa permanente tendencia de la política argentina de querer echarnos toda la culpa a los otros. Y algunos dicen, es todo culpa de los últimos 100 años, los últimos 70, los últimos 40, los últimos 15, los últimos 20. Y eso permanentemente, creo yo, expresa un juego político en el cual siempre nos dedicamos la enorme mayoría del tiempo a ver quién tiene la culpa de los problemas y nunca sentarnos en una mesa a resolverlos. Y creo que eso se expresa muy claramente cuando uno ve lo que ha sido el modelo de desarrollo que los argentinos, cuando recuperamos la institucionalidad definitiva ya en el 83, de ahí no pudimos volver a tener. Los años previos, uno puede decir, para bien o para mal, hubo dos grandes estrategias de desarrollo en la Argentina. Obviamente con limitaciones, con cuestionamientos, pero hubo un modelo de apertura agroexportador, digamos, entre la Organización Nacional y 1930 y algo. Y después hubo también un modelo mercado internista, de sustitución de importaciones, más o menos a grandes rasgos de fines de los 30 a los 70. Había fuertes discusiones y obviamente eran modelos que tenían conceptos de sociedad, conceptos valorativos muy alternativos, sin duda, pero se pudieron mantener en el tiempo. Del año 83 a hoy, lamentablemente, lo que vemos es que no existe nada parecido a ese consenso, que permanentemente, cuando uno ve estrategias de desarrollo, como mucho duran lo que dura un gobierno. Antes las estrategias de desarrollo no solo duraban más allá de los gobiernos, sino que superaban gobiernos democráticos, semidemocráticos, dictaduras militares, pero más o menos las grandes variables económicas se mantenían, los gobiernos no cambiaban tanto. Del 83 en adelante vemos exactamente lo contrario. Vemos que como mucho uno puede encontrar años de consenso de la época de oro de la convertibilidad, digamos allá por del 91 al 96, y en la década después del 2001, entre el 2003 y el 2009. Pero más allá de eso, permanentemente hay una crítica profunda a la acción política que hace el gobierno, diciendo que va a fracasar, y lo que es terrible, lo que es peor, en general siempre tiene razón. Quizás, y es un poco la reflexión que quería dejar en esta primera etapa, probar una cosa distinta sea de verdad hacer un camino alternativo. Intentar construir alguna vez en la Argentina con acuerdos políticos, sociales y económicos más o menos sólidos que nos permitan decir, bueno, esto lo vamos a arreglar más o menos de esta manera. Porque esa estrategia de desarrollo, en un mundo tan complejo como el actual, en un mundo en el que la robotización, la automatización, la transformación permanente, lo que todos conocemos, presenta tantas complicaciones, si los países no logran por lo menos llegar a esos después, me parece que el resultado no va a ser bueno y no vamos a poder recuperar lo que alguna vez tuvimos, que con sus más y con sus menos, digo, 75 para poner 74, que quedan de aquellos años, Argentina está muy por arriba del resto de América Latina en todos los indicadores más importantes, pobreza, desocupación, igualdad social. Hoy no podemos decirlo. Quizás sea momento de empezar un momento y no ¿Hay algún abogado o abogada en la sala? No saben lo que se pierden los que no vinieron. Entre las cosas que para mirar de esa mediana duración que vos señalabas, ustedes saben que en el 2015 fue la primera vez que se sucedieron 3 gobiernos democráticamente electos y completos desde las 3 presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Entonces quizás algo de la explicación, Juan Manuel, no esté tanto en qué proporción gobernaron quiénes, sino en cierta inmadurez de la democracia argentina en sí, porque nunca tuvimos tanta continuidad institucional como para poder afianzarnos en esos acuerdos. Para seguir también con tus alegorías del estatus de la ciencia política, yo soy el primer graduado universitario de los 2 lados de mi familia, entonces había bastante expectativa de que finalmente el primero iba a ir a la universidad y con alguna chance de terminar. Y le fui a contar a mi abuelo, Cayetano Straface, cuyo primer trabajo cuando vino de Italia fue construir las cloacas de la Casa de Gobierno. Le fui a contar que iba a estudiar. Y le dije, voy a estudiar ciencia política. Y me hizo, me acuerdo siempre, 2 preguntas. La primera que me hizo fue, ¿y con eso vas a ser doctor? Y le tuve que contestar que no, porque salís licenciado en primera instancia. Y la segunda pregunta fue, ¿y por qué no estudias para abogado? Desde ahí arranqué en el rol y estatus con mi familia. Yo interrumpí mi formación politológica para entrar al gobierno.
Así que, más que hablar de cuando me invitaron, y muchas gracias Martín por pensar en mí, cuando me invitaron al panel para hablar de la política argentina, de la ciencia política, me puse más a pensar en la ciencia política desde la política argentina, que es un poco el rol que tengo más hoy. Y en esa línea me puse a reflexionar un poco pensando en lo que contaba de mi abuelo sobre el rol y estatus del politólogo hoy en la política argentina, en el hacer política pública en la Argentina. Entonces, garabateé como algunas tendencias. Nuestra disciplina viene desde el principio de los tiempos de estar más vinculados, si ustedes quieren, a la filosofía, a la discusión de los valores. Un perfil, como anoté acá, más contemplativo, reflexivo. Después evolucionó hacia la mecánica, a entender la mecánica del ejercicio del poder, y ahí el padre de todos nosotros nos convirtió nos legó el perfil de asesores del príncipe. Y en los últimos tiempos, por lo menos como lo veo yo, se posicionó más como cuestión central de la politología, como diría alguno, la hechura de las políticas, el proceso político detrás del cual son posibles las políticas públicas. Y eso nos convirtió en hacedores de políticas o en policy makers, si ustedes quieren. ¿Qué impacto tuvo esto en el paisaje de lo público, en nuestro rol como politólogos en el paisaje de lo público? Bueno, como ustedes saben, hoy tenemos colegas ministros y hasta algún colega gobernador. El camarada Cornejo, en Mendoza. ¿Y qué me estoy olvidando? Y María Eugenia. ¿Cómo me voy a olvidar de María Eugenia? Bueno, el jefe de gabinete, por supuesto, lo pongo dentro de los ministros. También en ese panorama, en ese paisaje de lo público, muchos de nosotros estamos protagonizando lugares de lo público no estatal. Miren las ONGs y la sociedad civil, van a ver que están llenas de politólogos. Y yo creo que eso, toda esta tendencia, que obviamente en el neto es positiva, pero impactó de dos formas, ¿no? Por un lado, lo que decía Martín al principio, tenemos mayor inserción, ocupamos más lugares de la sociedad, dejamos de ser una profesión muy de nicho que se la confundían con el podólogo. Realmente, si contás hoy soy politólogo, más o menos la chance de que te acierten que estudiaste se incrementó. Pero también yo creo que perdimos algo de especificidad en el camino. Y esto es algo que creo nos afecta a nuestra disciplina en el marco de un saber de lo público que se fragmentó mucho más, se volvió mucho más especialista. Entonces, ¿de qué se ocupa el politólogo? Se ocupa de muchas más cosas, pero de muchas menos cosas de carácter muy específico. Yo creo que perdimos algo de especificidad y lo tiro como una de las primeras reflexiones. Entonces, ¿dónde recuperar nuestro perfil diferencial? Me puse a pensar. ¿Dónde somos diferentes realmente? ¿Dónde, en el lugar que hoy ocupo, y viendo el paisaje de politólogos y otras profesiones ejerciendo el gobierno, yo tengo alguna percepción de que agregamos valor? Entonces, bueno, ustedes saben que hoy en el paisaje de lo público nunca hubo tanta información como hay ahora, nunca hubo tanta evidencia al servicio de la conversación pública como hay ahora, pero también nunca hubo tanta confusión como hay ahora, porque la evidencia es demasiado como para procesarla y en algunos casos es mentirosa esa evidencia. Todo el problema de los fake news. Entonces, yo veo en el ejercicio de mi profesión de gobierno, si ustedes quieren, que definitivamente nosotros los politólogos tenemos algún valor diferencial como articuladores de narrativas coherentes de todo eso que anda dando vueltas. La verdad que yo veo que somos buenos frameadores de los problemas, somos buenos enfocadores de una narrativa, por supuesto, en favor del interés que defendemos, pero lo hacemos con jerarquía, etiqueta y mucha calidad en muchos casos. Y eso nos diferencia definitivamente, por ejemplo, de nuestros primos lejanos ingenieriles, que son mucho más estructurados, pero también limitados para entender fenómenos mucho más complejos.
Yo creo que ahí realmente tenemos un diferencial. El proceso de política pública hoy es mucho más multiactoral, de mayor fragmentación de intereses y con horizontes temporales mucho más cortos que lo que eran las generaciones que nos precedieron. Hay menos cosmovisiones bien ordenaditas de las cuales agarrarse para fijar una posición de política pública y pararse de manera inamovible ahí. Es mucho más fluido el proceso de política pública y las arenas de política pública de lo que era antes. Nosotros las leemos bien, en general, esas arenas multiactorales. Sabemos entender que los rusos también juegan y cómo van a jugar los rusos en el proceso de política pública que queremos empujar. Yo veo en mi práctica gubernamental que tenemos un diferencial en eso. El politólogo también me parece en un proceso de políticas que está mucho más impactado, que puede darse menos el lujo de ser parroquial, porque está mucho más impactado por fenómenos globales que antes. Se puede vivir menos que antes con lo nuestro en materia del proceso de política pública. Yo creo que nosotros los politólogos tenemos una buena capacidad para entender cómo fenómenos locales se conjugan en el marco de contextos internacionales. Y digo los politólogos entendiendo la familia amplia de los internacionalistas, esos primos casi de la familia que tenemos, especialmente los que fuimos a El Salvador, digamos. Y finalmente, en esto del proceso de políticas y lo que implica para llegar al objetivo cuando uno está en el gobierno, yo creo que somos grandes secuenciadores. Somos buenos propulsores de alguna secuencia virtuosa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué viene primero y qué viene después en materia de una agenda de políticas, secuenciación de problemas, negociaciones, que nos dan un diferencial a la hora de formar los consensos, todavía insuficientes para el gran país, pero en algunos casos sectoriales todavía posibles, para avanzar una determinada agenda de políticas. Entendemos que la secuencia es casi tan importante como la sustancia a la hora de definir una agenda de políticas públicas. Y yo creo que en eso tenemos un diferencial. Así que creo que la profesión está a salvo. Nos falta exclusivamente un presidente politólogo. Debería, por la ley de los grandes números, darse pronto y hago votos por eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Me tomé el trabajo de contar cuántos éramos cada uno, somos más las mujeres, por lo tanto voy a decir buenas tardes a todas y los varones tendrán que sentirse incluidos, como hacen ustedes, los varones. Cuando me llamó Martín para invitarme, lo primero que le pregunté fue, ¿y yo de qué puedo hablar ahí? Porque al lado de Fernando, de Juan Manuel, bueno, de Carla, que no pudo venir, sentí en un momento que yo, que había estudiado ciencias políticas y que el día que me dieron el título lo colgué en la pared y no volví a la facultad, tenía pocas cosas que decir en el ámbito de lo académico. Martín me invitó de nuevo, me impulsó, me dijo de hablar de lo que quieras, y entonces empezamos a conversar con quienes formamos un equipo en Tigre de qué teníamos que charlar hoy. Se nos ocurrieron un montón de temas. Empezamos por charlar de los autores más importantes de la ciencia que estudié, y pensamos que estábamos en la Feria del Libro y que había un montón de libros y que todos, si están acá, es porque les gusta leer y que entonces podrían comprarlos. Después pensamos en algunos de los éxitos, si existe la palabra, que tuvimos como Frente Renovador, y le pusimos foco a la ley de paridad y a la ley que prohíbe la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires,
entendiendo que además en la provincia de Buenos Aires ambas reformas juntas eran un éxito importante no para la política, sino para los ciudadanos de la provincia. Viniendo para acá, me mandaron un mensaje de texto, un audio de WhatsApp, de esos de los que todos hablamos y nos comunicamos hoy, y me cambió el eje de lo que tenía ganas de decir. Aprovechando además que Fernando y Juan dieron explicaciones más que acabadas desde la ciencia política, de qué es la política, yo empecé a pensar, ¿por qué estudié ciencia política si yo hacía política antes? Yo empecé a militar, digamos, desde la panza de mi mamá, por lo cual uno podría decir que era lo que me tocaba, a pesar de vivir en una casa donde me hubiesen dejado hacer cualquier otra cosa. Hablando de los pies, cuando dejé medicina después de estudiar 3 años y se lo fui a contar a mi papá me dijo, estudia lo que quieras, pero estudia, no me importa si sos podóloga. Por eso me reía con la... Y entonces me dediqué a estudiar ciencia política. Ayer, charlando con uno de los chicos que trabaja con nosotros, me dio una definición que me gustó y que le dije que se la iba a tomar como propia, que es que mucha gente estudia ciencia política para entender el mundo, y yo decidí estudiar ciencia política para transformarlo. Ahora, no alcanza con estudiar ciencia política si no tenemos otras condiciones. Muchos de los que hacemos política y estudiamos ciencia política y estudiamos también otras cosas y después hacemos política y vamos dando vueltas siempre casi como los perros cuando se quieren morder la cola, hablamos de las deudas de la política, de las deudas de la democracia, de las políticas públicas. Y yo creo que la democracia no nos debe nada, que la política no nos debe nada, porque tanto la democracia como la política los hacemos los hombres y mujeres, todos los que estamos acá, seguramente los que estamos de este lado del mostrador con más responsabilidad, y a veces me animo a decir que no tanto. La participación y la representación son las dos caras de la misma moneda, y cuando muchos de los ciudadanos y ciudadanas nos achacan que somos siempre los mismos, los que estamos en los mismos lugares, a veces me pregunto, ¿y por qué no se meten también ustedes a participar y empiezan a representar todos esos problemas que nosotros evidentemente no estamos sabiendo resolver hace mucho tiempo? A los mismos problemas les venimos imprimiendo las mismas soluciones hace muchos años y ya ni siquiera nos dan los mismos resultados, nos dan peores. Entonces eso me surge pensar luego de todo esto que tiene mucho que ver con quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, cuál es nuestro deseo, qué queremos los ciudadanos, qué queremos los habitantes de cada país, de cada provincia, de cada municipio, no para los otros, sino para nosotros mismos. Cómo se construyen comunidades organizadas, cómo se construyen comunidades que tengan sueños, cómo se construyen las realidades que surgen de esos sueños, si no nos animamos a dejar de ser hipócritas, a dejar de pensar en nosotros mismos, a tener sueños colectivos de verdad, a dejar de hablar de diálogo y después sentarnos en las mesas pensando solo que nos vamos a llevar y no que vamos a dejar. Dialogar no es yo digo, vos escuchás y en todo caso decís lo mismo que digo yo, o discutimos eternamente parados siempre del mismo lugar, sino es abrir los ojos, abrir los oídos, abrir las cabezas y sobre todo abrir los corazones, entender
que hay otros compatriotas, otras compatriotas que les pasan otras cosas, que piensan otras cosas, que por eso no son ni malos, ni feos, ni sucios, que todos tenemos derecho a pensar cosas distintas, pero que tenemos la obligación de escuchar al que está enfrente y pensar qué puedo yo darle a los demás. Y esto a veces incluye dejar de lado lo que pensamos nosotros y darle la oportunidad a esos otros. Esto no nos está pasando a los argentinos hace muchísimo tiempo. Yo confío que con estas reformas estructurales de las que hablaba al principio, con la llegada masiva de las mujeres a la política y los cambios de las políticas públicas cuando esto suceda, con la circulación de otros hombres y mujeres en los cargos públicos, como es en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo con las ganas que tenemos todos de construir un mejor país donde todos vivamos mejor. Hay una generación, pero sobre todo hay una gran posibilidad hacia adelante de cambiar esto que no nos gusta. Y entonces, en lugar de encontrarnos en la Feria del Libro a escuchar a 3, 4, 5 que se supone que saben más o que estudiaron más, nos vamos a encontrar en una esquina, en un barrio, en una casa, en un bar, a discutir qué queremos nosotros para nosotros y no qué quieren otros para nosotros. Creo que la diferencia que hace la ciencia política, que efectivamente viene creciendo en adeptos, tiene que ver con la posibilidad de mirar muchas cosas al mismo tiempo, pero que nada de lo que nosotros hagamos, ni desde la política, ni desde la academia, va a modificar nada si todos aquellos que hacen otras cosas no se meten, no participan activamente en qué queremos para nuestro país. Les repito, yo estudié ciencia política no para entender el mundo, sino para transformarlo. Y la verdad es que hoy vine acá a invitar a todos ustedes y a los que ustedes puedan invitar a lo mismo, a transformar la Argentina. Muchas gracias. Bueno, hago una brevísima intervención para ver si podemos dar pie al prometido intercambio y diálogo. Yo voy a contar en un minutito lo que yo entendí de las participaciones de los tres, o lo que yo leí. Y acá me parece que se señalaron muy bien, pero muy bien, 3 niveles de problemas políticos importantísimos que tiene la Argentina. Creo yo, es mi lectura, es solo una. Creo que Juan Manuel hizo mención a muchas cosas, pero creo que puso el hincapié en un problema bien macro, ¿no? Los periodos históricos de la historia argentina y un problema macro que es encontrar en la democracia actual un modelo de desarrollo, o de encontrar, si no un modelo de desarrollo, la posibilidad de grandes acuerdos a nivel macro, del más alto nivel de la política argentina, para tratar de encontrar una salida a los problemas que tenemos. Fernando dijo muchas cosas, pero la lectura que yo hice es que el hincapié estuvo puesto en el nivel medio, ¿no? Señalando los problemas y los aportes de un determinado tipo de profesional, nosotros los politológicos, en el proceso de hechura, dijiste, de las políticas públicas, ¿no? Los que están en el gobierno, que no son los que necesariamente los mismos que hacen los grandes acuerdos, sino los que están en el campo de la batalla, de la oficina o de la gestión todos los días, y dice, ahí hay una visión que puede hacer una diferencia porque tiene una complejidad a la que los politólogos se adaptan muy bien para la gestión, el nivel medio. Y Malena hizo una intervención
subrayando, creo yo, ustedes me corrigen, el nivel micro, el nivel de la participación de la política, el nivel de la militancia, el nivel del involucramiento, el nivel de la representación política de los políticos y los gobiernos con las bases y los ciudadanos. Entonces, si esto es así, y mi lectura es correcta, yo quisiera preguntarles si estos problemas en estos tres niveles que cada uno señaló son problemas que ustedes consideran problemas naturales de la política, de la práctica política. Entonces, es esperable que no haya grandes acuerdos porque los políticos siempre buscan el beneficio particular de su sector, de su partido, ganarle a los demás, como es lógico y esperable. ¿O es un problema central de la Argentina en particular? ¿El problema está en la política o el problema está en la Argentina? En el nivel medio, las dificultades, los problemas de la gestión a la que los politólogos podríamos aportar. ¿Ahí hay problemas que son típicos de toda la gestión de la política o hay problemas de la Argentina? Y en el nivel del involucramiento, de la participación que subrayaba Malena, ¿ahí hay problemas que son de la Argentina o hay problemas de la política en general? Son también preguntas generales, pero para generar de nuevo una serie de reacciones en ustedes. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con lo que vos planteás, Martín. Y aparte creo que fue un hilo conductor en distintas concepciones, ¿no? Porque Malena planteaba algo que a veces a uno se le escapa, pero que es central para pensar un país. Esta idea de que entender al otro, si tiene opiniones distintas a las mías, no es un malvado o un enemigo. Sin eso no hay política. Parece una obviedad, pero sin eso no hay política. Esto que planteaba Fernando, que es verdad, por todo tenemos la capacidad de entender eso y vivimos bastante en esa lógica de entender que el otro tiene una opinión distinta y no por eso pasa a ser un enemigo. Es, sin embargo, sustantivo a la hora de pensar la política. Política hay cuando no hay guerra. Guerra es enfrentamiento, amigo, enemigo. La política es justamente la no existencia de esa guerra. En un artículo reciente muy bueno, Stephen Levitsky, un amigo politólogo de la Universidad de Harvard, un artículo que sacó en el New York Times, hablando de Trump, planteaba que la democracia, hablando de democracia norteamericana, estaba en riesgo. Pero no por Trump, sino por cómo se había constituido el juego político en Estados Unidos. Y él decía, ojo, lo que pone en riesgo la democracia no es el populismo. El populismo es parte de la democracia y está muy bien en que a veces en instituciones muy cerradas aparezca ese reclamo. Lo que pone en riesgo la democracia es la no aceptación del otro como un actor legítimo. Cuando el otro pasa a ser alguien que lo que hace, lo hace por malas intenciones, pongan las que quieran, neoliberales que quieren regalarle el país, peronistas que se quieren robar todo, la que a ustedes más les guste, con esa gente obviamente uno no puede hacer política, tiene que ir preso. No hay espacio para discusión, para acuerdo, para el diálogo. Esa me parece a mí que es parte casi central del juego político tal como se constituye en la Argentina, porque es cierto, la dinámica electoral muchas veces lleva a que uno tenga que exacerbar y decir determinadas cuestiones y plantearlas con mucha cuestión por cómo se está empleado. Eso ocurre en el mundo, sin ninguna duda. Pero yo creo también que en la Argentina está exacerbado, como está ocurriendo en Estados Unidos. Ese mismo estudio veía que señalaban que cuando uno hace los estudios de la política norteamericana, hay un estudio bien... La política americana, como ustedes saben, la ciencia política americana es muy cuantitativa, no le gusta mucho el número, porcentaje, no sé qué, no sé cuánto. Es una pregunta hace 50 años muy simpática, que acá no tiene mucho lugar, pero bueno. ¿Usted permitiría que su hijo se casara con alguien de otro partido? Demócrata o republicano, es muy fácil porque son dos. Entonces, en los años 50, en los años 60, el 80% decía que sí. Hoy menos del 30%. Miren lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ser de otro partido dejó de ser lo que es la idea básica del partido político, que es un otro tan legítimo como yo, que tiene ideas que yo no comparto, pero son tan legítimas como las mías, a pasar a ser alguien aborrecible, sea por la razón que sea. ¿Cuánto de eso podemos ver en la política argentina? ¿Y eso a qué lleva en la constitución del juego político? Vuelvo a lo mismo, a que para cualquiera de nosotros, a mí me pasaba en la campaña cuando hace una acción, siempre es mucho más fácil, no, si ustedes se robaron todo, no, si ustedes están vendiendo el país. No, eso suena bien, te aplaudo, bien, que problematizar, referencias, buscar los acuerdos, etcétera, etcétera. Esa incapacidad constitutiva, uno la ve lo que planteaba Malena, de cuando estás ahí mismo y sabes que el otro que tiene una idea distinta no pasa a ser una mala persona porque piensa distinto que a mí. Y quizás ahí sí, y ahí con lo que decía Fernando, que el politólogo
casi por definición, me atrevo yo a decir, por cómo hemos estudiado, cómo hemos analizado distintas cosas y vimos que había ideas, ideologías, cada una más o menos equivocada de acuerdo al gusto de cada uno, pero no necesariamente malas ontológicamente. Creo que sí tenemos una capacidad interesante para aportar a que en el futuro el juego político argentino pierda esa improductividad, porque digo, si fuese productivo, ok, nos matamos los políticos, pero la gente vive mejor. Está bien, ¿no? Problema nuestro, pero la gente vive mejor. Pero es al revés. No, es al revés. Digo, en la Argentina, del año 83 en adelante, con la importancia que tuvo la recuperación democrática, lo cierto es que, gobernando todos, lo cierto es que los argentinos vivimos más desiguales, más inseguros y peor que lo que vivíamos cuando empezó la democracia, con lo cual es un problema. Y digo, ¿pueden ser todas las personas el problema? Bueno, la ciencia política te dice que no, porque han gobernado muchísima gente, por los procedimientos son enormemente abiertos, porque se han incorporado nuevos sectores, porque hay un montón de cuestiones. Entonces, ¿dónde está el problema? Las instituciones formales no son tan distintas al resto del mundo. ¿Qué hay? Una institución, me parece a mí, informal, muy poderosa, que es la que explica que en la constitución del juego político todo lo haga en decir que el otro es un enemigo. Y eso traducido a cada una de las instancias, local, mediana o global, y que lleva, en última instancia, a que ocurra lo que ocurre en la Argentina hoy. Y digo, para terminar de responder a tu pregunta, creo que no son problemas solo de la Argentina. Dije lo de Levinsky en Estados Unidos y todos lo vemos con el debate político norteamericano, que a Trump se le ocurre que ahora el coreano este es bueno y Irán es malo, que cambia de un día para el otro. Vemos lo que está pasando en Italia. En Italia van a tener que convocar nuevas elecciones porque no pudieron llegar a gobierno y de nuevo, y son todos blanco, negro, amigo, enemigo, todos ladrones, todos malos, todos no sé qué, todos no sé cuánto, tampoco. Es una debilidad propia de la política argentina, pero que ocurre en bastantes lugares del mundo. Y me parece que parte de esa clave está en por destrabar eso. Y lo que dice ese artículo, para que exista democracia hay que aceptar que el otro tiene la misma legitimidad que yo para plantear sus ideas, por más que yo no las comparta. No tengo mucho para agregar a lo que dijo Juan Manuel, que comparto 100%. Y no es casual que esta es una mesa en donde hay poco para moderar, porque somos todos muy moderados, digamos. No es casual. Lo conozco a Juan Manuel hace 25 años, siempre en pendientes distintos. Y la politología nos da un lenguaje de diálogo que modera las pasiones de cualquier lado que sea. Lo que no les dijo de Steve Levinsky, que es un peronólogo también, Steve Levinsky, enamorado de la matanza, era muy amigo de Alberto Balestrini, y su primera tarea en Harvard, cuando todavía no tenía tenure, fue escribir sobre la constitución del peronismo. Está casado con una argentina, además, tipo para seguir realmente. Lo único que agregaría, no sé si es agregar, pero o enfatizar, yo creo que el proceso político argentino tiene un enorme déficit, un problema de horizonte temporal, de qué tipo de objetivos se propone para cuándo. Estamos terriblemente influenciados por la vocación de maximización inmediata del éxito político, lo cual nos lleva a no encarar algunos temas de alguna forma que a veces suponen poder explicarle a la ciudadanía que tenemos procesos más largos de desarrollo, momentos de costos que supone beneficio para generaciones futuras. Y voy a decir algo que puede ser polémico viniendo un politólogo en un panel como este, pero creo que voy a decir lo mismo que Juan Manuel, pero de forma mucho más dramática. Yo creo que muchas veces nuestra sociedad o sistema político, no sé a quién ponerlo como mayor causante, hace una suerte de sobrepolitización berreta de temas que no debieran estar politizados. Realmente lo pienso. Y créanme, probablemente ustedes no conocen tanto, yo estoy lejos de un perfil tecnocrático, sáquense todos los prejuicios de la cabeza. Yo realmente creo que sobrepolitizamos cuestiones, muchas veces también porque quizás no hay anclas institucionales para, por ejemplo, no sobrepolitizar, que no debieran estar sujetas a la disputa política. Y eso hace que en el mercado de la política todo esté sujeto a una discusión en los términos que Juan Manuel describía. Los países que avanzan, yo creo, van generando determinados consensos sobre algunos temas que en algún momento se terminan corriendo
de la discusión política basada en algún clivaje, si ustedes quieren. En todo caso, hay sintonía fina de orientación de política, hay mejor definición de indicadores de éxito de eso, mejores reglas de accountability, de rendición de cuentas ante la sociedad de esos objetivos comunes. Pero yo realmente creo que tenemos un problema de horizonte temporal y sobrepolitización de la agenda de cuestiones. No hay mucho más para decir, ¿no? Sí, por ahí quiero ponerle un gris a esto que decía Juan Manuel. La verdad es que yo sí creo que todos tenemos responsabilidad en cómo gobernamos nuestras sociedades, nuestros países. Cuando hablamos de dirigencia, todo el mundo enseguida se acuerda de los políticos y le decía por lo bajo a Juan que no diera ideas. ¿Ok? Es posible que en los momentos en los que vivimos, si los politólogos, quienes hacemos política, ofrecemos morirnos, que nos maten, exiliarnos, todos, haya cola de argentinos diciendo que sí, que nos vayamos todos. Y lo estoy diciendo con la carga que eso tiene en un día como hoy, después de lo que pasó ayer, con la memoria reciente del 2001. Entonces sí lo digo con esa carga, y sí digo, y sí creo, sostengo, estoy convencida, que si no nos hacemos cargo todos, que gobernar no es de algunos, y que es verdad que hay que dejar de sobrepolitizar todos los temas, y que sí hay que estratificar algunas cosas, que no somos todos lo mismo. A mí no me da vergüenza decir que sé menos, que aprendí menos, que estudié menos que otro, como no me da vergüenza decir que estoy segura que caminé la calle mucho más, incluso que esos que estudiaron. Pero eso no nos hace a todos iguales. Me parece que también tenemos que, todos, sobre todo quienes hacemos política, aprender cuáles son nuestros propios límites. Todos creemos que podemos todo. Juan empezó diciendo, bueno, si le hacemos la pregunta a cualquiera de nosotros, no solo en Argentina, en el mundo, si dejáramos que nuestras hijas o nuestros hijos se casaran con alguien que está militando o que piensa o que adhiere a otro partido político que no es el nuestro, dirían que no. Yo diría, hemos berretizado tanto todo que eso nos pasa incluso si yo soy de Boca y el chico que me gusta es de River. O sea, que ya no hay una cuestión solamente de ideas, sino ya de cualquier cosa. Nos hemos vuelto los seres humanos tan intolerantes que entonces todas estas cosas que decíamos muy académicamente al principio, de llegar a consenso, llegar a acuerdos, se habla del pacto de la Moncloa, es como el cliché, ¿no? Del que hablamos todos, bueno, esto que hicieron alguna vez los españoles, y también podríamos ir a ver cómo está España. Digo, me parece que hay una cosa que es bien de lo micro, que tiene que ver con cada uno de nosotros, esto de encontrar cuál es el deseo, de saber qué queremos, a dónde queremos llegar, que si nos sentamos todos los que estudiamos y empezamos a plantear cuál es el modelo productivo de desarrollo, de crecimiento, a corto, mediano, largo plazo, es posible que nos pongamos de acuerdo, pero que si después no lo internalizamos cada uno y entendemos que además de beneficios, eso nos va a traer la necesidad de que algunos no completemos ese checklist de beneficios que esperábamos, porque alguno va a tener que brindarse al otro, no vamos a llegar nunca a completar eso. El mundo es cada vez más complejo, Argentina es cada vez más compleja, no somos solo nosotros los que juegan este juego, hay otros actores. Yo creo que hay actores centrales como son la dirigencia empresarial, la dirigencia de los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación, tanto la televisión, la radio, los diarios, como ese nuevo medio que son las redes sociales, y que hay momentos en que me hace acordar a la democracia
directa con la que empezó la democracia, digamos, y que entonces terminamos algunos lapidados en el espacio virtual, en esa plaza virtual que inventamos nosotros mismos. Entonces, cuando hablo del diálogo, cuando hablamos todos del diálogo, creo que tenemos que reflexionar y entender que el diálogo necesariamente hace que todos entreguemos un pedacito de lo que queremos, que hay que poner prioridades, que hay que saber cada uno qué quiere, a dónde quiere llegar y cómo queremos llegar todos juntos a ese sueño del que les hablaba antes. Y eso es poner el cuerpo y dejar de lado, y yo voy a ser más bruta que Fernando, porque me caracterizo, podríamos hacer un análisis sociológico de por qué las mujeres decimos las cosas con más brutalidad que los varones, no viene al caso. Yo creo que además quienes estamos en la arena de la política tenemos que empezar a dejar un poco la hipocresía de lado, empezar a hablar menos de relatos y hablar más de realidades, porque los relatos en algún momento chocan con esas realidades, porque cuando le prometemos a la gente cambios extremos inmediatos, en algún momento eso choca con las posibilidades de reales de esos cambios inmediatos que prometemos, y que entonces hay que cambiar las promesas por compromiso. Tenemos unos minutos para abrir a preguntas del público, pocos minutos, pero algunos al fin. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a los panelistas. Muchas gracias, señora. ¿Hay alguna otra pregunta que podamos agrupar? Señor. Gracias, señor. ¿Alguna más? Adelante. Una cosa que aprendí acá es el foco en una persona, un político. En mi país hablamos
bueno, hacemos una rondita de respuestas. Gracias, señor. Sí, muy buenas las tres. Empezando por el final, bueno, es parte, creo yo, no avancé un poquito en eso, pero es parte del problema nuestro. Cuando uno hace los sismos personales, está hablando de una carencia, de instituciones. El gran problema, cuando yo digo este tema del consenso, suena lindo, pero ¿por qué no se puede hacer? ¿Porque somos tontos o malos? No, no se puede hacer porque lo que no hay son actores que tengan la legitimidad para sentarse a esa mesa y cuando hablan representar un algo. Y esos son actores colectivos. Perdónenme mi campo de estudio, los partidos políticos. Son partidos políticos razonablemente sólidos, razonablemente fuertes, razonablemente programáticos, pongo las comillas en el razonable, que le permitan, cuando se juntan, generar soluciones que permiten estas cosas. Vos planteás el ejemplo de Alemania. Alemania hoy está gobernando la democracia cristiana con la socialdemocracia. Y tuvieron que, para la socialdemocracia, para formar parte del gobierno, hizo un congreso, votó en su militancia, se aprobó el acuerdo. Miren qué nivel de madurez institucional. Imagínense en la Argentina lo que eso sería. Imagínense en la Argentina. Entonces, gran parte de ese problema es justamente la falta de actores institucionales que le den solidez al proceso. En ese contexto, a la otra pregunta, sin duda, es enormemente complicado. A mí me tocó ser parte del Senado de la Nación. Y una cosa interesante que tiene el Senado, que al principio yo no me di cuenta, pero que es muy obvia, es que en el Senado no se puede aplaudir un discurso. Es raro, ¿no? A mí me tocó discursos muy importantes, yo estatización ferroviaria, un discurso era un tema importante para el peronismo, nosotros, y yo hice un discurso encendido. Gracias, señor presidente. ¡Tuc! ¿Eso por qué no se puede aplaudir? Porque no se puede abuchar. Cuando no se puede aplaudir, no se puede abuchar, uno ya no hace discursos como los que escuchas en la Cámara de Diputados, porque ya no está buscando que salga... Son quizás prácticas informales, no muy conocidas, no institucionales, nada, pero que van generando algún tipo de calidad. Entonces cuando uno habla y no está buscando el aplauso fácil, diciendo la frase que nos sirve para cerrar, no, esas discusiones, todos las conocemos, digo, yo digo tres frases, sean las que sean, se robaron todo, los liberales venden patria, ya está, listo, genocida, ya está, con eso cerrar la discusión. Cuando no puedes hacer eso, quizás la propia mecánica te lleva a tener que tirar ideas, hacer aportes, hacer cosas que le permiten al otro escuchar un poquito más. Así que parte de este juego. Y sin duda, con lo que vos decías, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la dictadura militar en ese sentido marcó profundamente a la Argentina. Aunque una parte de la responsabilidad la tiene la dictadura militar por el nivel de salvajismo, individualismo que todos conocemos, pero también la dirigencia política argentina, salvo al principio, que tuvo la inteligencia de decir, bueno, frente a ese terror nos juntamos, rápidamente se fue perdiendo. Tuvo algunos datos interesantes, ¿no? No lo voy a repetir acá, pero esa famosa foto en el balcón del Alfonsín con Cafiero, un peronismo que fue... Digo, datos institucionales, pero que quedó ahí, cuidemos, como nos fue tan mal, cuidemos que no se repite esa mala historia. Pero de ahí en adelante no nos pudimos poner demasiado de acuerdo. Y ahí también creo que gran parte de la explicación de esto sí, no la explicación, la profundización de estas tendencias, que lo que decía Fernando es sobrepolitizar, eso sería sobredramatizar. El problema de la Argentina es que sobredramatizamos, ¿no? Cada ley es la última, y quien la vota es un traidor, un vendepatria, un no sé qué. Esa sobredramatización del juego político argentino, ¿no? Cada ley es como la última, ¿no? Pero para todos los actores, no la de tarifas ahora, sino para que Macri salga esa ley, el peronismo quiere voltearlo, para la oposición es que Macri quiere que se vaya a cagar de hambre a todo el pueblo. Esa sobredramatización del juego político, en gran medida creo yo, fue exacerbada por las redes sociales. Las redes sociales, ya que estoy haciendo publicidad de amigos, otro gran politólogo, amigo Ernesto Calvo, sacó un libro interesante, estudió mucho el tema de las redes. ¿Y qué generan las redes? Las redes generan que uno va siguiendo lo que piensan como uno, entonces va fortaleciendo su propio comportamiento, sus propias creencias cada vez más, y a la vez interactuando cada vez con el más distinto, con el modo que actúan las redes, puteada, y eso es aplaudido y reproducido. Las redes van generando parte de este fenómeno, y no es casual que en los últimos tiempos se haya tan dramatizado el tema en la cuestión. Es este comportamiento más de manada. Nos vamos juntando los que pensamos igual y no intervenimos con los que piensan distinto, entonces al momento de ese intercambio es la puteada. Yo, el micrófono y no. Son grandes, lo de las redes también. Lo de las redes también, muy de acuerdo, son grandes conspiradores de la teoría del votante medio, las redes. Nos ponen, nos arman una vidriera para los dos extremos siempre.
Yo en un plano más instrumental, contestando la pregunta del colega sobre la violencia que se escenifica en la conversación pública, yo creo que le haríamos mucho bien a la calidad de la política argentina si no podemos llegar hasta un pacto de los grandes consensos sobre las políticas, hacer una suerte de pacto sobre los modos de conversación pública. Yo creo que con las mismas ideas que cada uno defiende desde su lugar ideológico muy legítimamente, pero unas formas de expresarlas distintas en la Cámara y en los lugares donde los debates se llevan adelante, lograríamos mejor el resultado de política. Las mismas ideas, no pido que nadie se baje ni un centímetro del lugar de donde piensa los temas, aunque sea con alta carga ideológica, que es natural, bienvenido y es parte de la vida política de un país. Pero los modos de conversación pública, esta tendencia que tenemos a discutir una suerte de presente continuo con permanente apelación al pasado, y al pasado no solamente como gran tendencia que afecta la posición actual, sino al pasado de la persona. Vos hiciste esto, hace tal, venís de tal familia, decís eso porque vos te pasa tal cosa. Yo creo que si hiciéramos alguna suerte de pacto de cómo enunciar públicamente posiciones, nos llevaría a otro equilibrio de resultados políticos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando, sin duda. Bueno, y cuando vi la invitación me pusieron varios cargos rimbombantes, ¿no? Ex jefe de gabinete, ex senador, también fui ex embajador, los tres cargos más pomposos, digamos. Y en mi tarea, parezco 75 años, en mi tarea de embajador me acuerdo que fui en Uruguay, y fue justo en el momento de la elección presidencial en Uruguay. La verdad, yo no podía creer, era tan distinto, y decían qué campaña salvaje, y lo salvaje era uno que le había subido un poquito el tono de la voz al otro, cero acusación, y son iguales que nosotros, digamos. A ver, por eso si uno dice, bueno, Alemania obviamente estamos lejísimos, más allá de lo que haya dicho algún colega de gabinete de Alemania en todo sentido, pero Uruguay está acá más, cruzamos el charco y ya estamos ahí al lado, y de una forma política distinta. Entonces, digo, no tenemos que contentarnos con esto, porque reitero lo que dije al principio, de esta forma no nos fue bien, digamos, ningún actor político argentino puede decir, haciéndose cargo cada uno, es más con su menos que hemos hecho, que realmente nos ha ido bien. La verdad que a no le ha ido bien. Entonces, quizás sí tengan que pensar, bueno, cómo esos problemas buscamos algunas soluciones. Sin duda, la forma de cómo se discuten las cuestiones es parte constitutiva de cómo se hace el juego político, ¿no? Invito al colega y amigo Juan Pablo Laporte a cerrar el panel. Bueno, no estaba previsto esto. Gracias, Martín. Agradezco también otra vez a Diana Segovia, gerente institucional de la Cámara Argentina del Libro, a la Feria del Libro, por darnos este primer espacio institucional que va a ser histórico y repetitivo año tras año para poder tener un espacio de reflexión, de diálogo como el que tuvimos hoy, con una pluralidad de voces y una pluralidad institucional. Agradezco a Martín, que también formateó, para que los anglicismos están de moda, este panel, y juntos recorrimos los más prestigiosos colegas que pudieran estar hoy representando a la disciplina, también en su pluralidad de género, muy estricto, porque en un primer momento no coincidían los panelistas y las panelistas, y por cierto conseguimos una panelista que representa superlativamente a las mujeres y pudo compensar la falta de igualdad de género del panel. Así que bueno, y sobre todo agradecerle a todos ustedes, que son la esencia de esta construcción colectiva de conocimiento, agradecerle que hayan preguntado. La asistencia fue crucial, teníamos una expectativa importante, pero no creíamos que íbamos a completar esta sala, y esperemos que este sea el inicio, el puntapié inicial, para que año tras año en este prestigioso lugar, conocido mundialmente como un espacio de la cultura por excelencia, podamos repetir con los mismos y con otros colegas, y con un panel más amplio y seguramente con más tiempo, esta primera iniciativa del Día del Politólogo en la Feria del Libro. Muchas gracias a todos.